Recording attempt. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una noche más en esta plataforma. Continuamos con nuestra semana de oración. Les damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, la familia que se conecta desde Colombia, España, Perú, México, Estados Unidos, Roma, Nueva Zelanda. ¿Se imaginan? Está todo el mundo aquí con nosotros y gracias al Espíritu del Señor que nos ayuda a poder hacer este tipo de programación. Gracias también al Pastor Quintero por su tiempo y a nuestro querido Yeshua que nos ayudará con sus alabanzas. Les agradecemos mucho por su presencia. Les recordamos que toda esta semana de oración está siendo grabada y podrán ustedes verla a mi YouTube en el canal de Mujer Virtuosa. Bueno, pues les damos una cordial bienvenida. Aquí en Italia hace mucho frío, ya está lloviendo, pero eso no nos impide de estar calientes bajo
brazos del Señor. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga esta noche. Les recuerdo que la semana de oración se titula Características distintivas del pueblo de Dios. Nuestros expositores, el pastor Arturo Quintero. Ahora vamos a pedir para comenzar que nuestra hermanita Neri Sánchez nos dirija con una oración. Adelante, hermanita. Muy buenas. Bueno, aquí en Perú es 2:15. Ustedes están de noche por allí, otros en tarde. A todos, buen día. En Primera de Reyes 19:11, en la historia de Elías, el Señor le dijo: sal afuera y ponte en el monte ante mí. Y en esto el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y suave. Este texto nos indica que no es que encontremos al Señor en aquella circunstancia que nosotros parezcamos o creamos. Él representa aún en un apacible y suave silbido. Solo que tenemos que estar atentos a su presencia. Les invito a orar, queridos amigos. Padre amante, gracias, bendito Señor, porque nos das la oportunidad de estar conectados nuevamente en este programa. Vinimos ante ti rogándote que nos perdones todas nuestras faltas, para que nuestros pedidos, nuestras súplicas puedan llegar ante tu altar. Venimos ante ti pidiendo que bendigas tu palabra, expuesta por el pastor Arturo Quinteros, y que tu Espíritu Santo trabaje en los corazones de todos tus hijos para que podamos aprender a aplicar y compartir con aquellos que tienen dudas, no saben, Señor, o sencillamente no lo tienen claro. Padre Santo, te invoco esos pedidos como tú ya conoces. Hay muchos que posiblemente en su corazón también tienen pedidos. Sé con ellos de acuerdo a tu voluntad. Este programa te lo dedicamos a ti para tu gloria y honra, Señor, para que tú puedas ejercer tu gloria y tu poder ante todos y que podamos escucharte como un silbido apacible y guardemos el gozo en nuestro corazón. Estos favores te los suplicamos mediante el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, hermanita Neri, muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos nuestro momento de alabanza con Yeshua. Yeshua, él nos acompaña desde México. Ya lo conocemos a Yeshua Gutiérrez Valderas. Tiene 12 años Yeshua y canta desde que tenía 3. Su ministerio musical, pero inició a los 9 años. Son ya 3 años que él alaba al Señor con un ministerio y les recuerdo que pueden conectar ese trámite de YouTube también para escuchar las alabanzas de Yeshua. Él se presenta en diferentes países para la honra y gloria de Dios. Gracias por estar con nosotros una noche. Señor te bendiga. Adelante. Bueno, ¿me escucho? Ok. Para honrar a Dios, un día a la vez. Necesitado me encuentro, Señor.
Amén. Gracias, Yeshua. Gracias. Tu voz es hermosa. El Señor estará felicísimo de escuchar tu alabanza. Pastor, buenas noches, bienvenido. Le agradecemos mucho una vez más. El tema de ayer interesantísimo. Tenemos un Dios perfecto, de orden, que nos ha dejado un gran rompecabezas para solo conectar las piezas. Y gracias por su ayuda y por este estudio importantísimo. Es su tiempo ahora, Pastor, adelante. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenos días ahí donde se encuentren, en diferentes países. Les aviso que terminando el día de hoy voy a tener que salir. Tengo un compromiso aquí y pues no me va a ser posible quedarme más tiempo. Bueno, solamente para que sepan. Alguien me hizo una pregunta ahí de quiénes son los millares de millares y los millones de millones en Daniel capítulo 7. Así rápidamente, son habitantes de otros mundos, esa es la cámara de representantes del universo, y los que están ahí reunidos son primogénitos de cada uno de los países que Dios creó, pero bueno, ese es otro tema. Hoy vamos a hablar acerca de otra de las características distintivas del pueblo de Dios. Déjenme compartir la pantalla para que todos entremos en detalle. Recordemos que hemos estado hablando de las miles de iglesias cristianas que hay en este planeta. Estas iglesias cristianas, Satanás las ha mantenido y algunas de ellas Satanás las ha creado desde cero con la idea de mantener a los seres humanos distraídos, mantener a los seres humanos fuera del pueblo de Dios. Ya no son parte del pueblo de Dios, ahora son enemigos del pueblo de Dios. El Señor Jesús dijo que el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Sin embargo, en esas organizaciones que no le pertenecen a Dios, allí hay muchísimos verdaderos hijos de Dios. Como Jesús dijo, tengo muchas ovejas que no están en este redil, a las cuales me conviene traer para que seamos un rebaño y un pastor. Ayer vimos que el fuerte pregón es cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. El pueblo santo todavía está esparcido en esas iglesias, por eso el último mensaje que se da en Apocalipsis 18 es salir de ella, pueblo mío. Y el pueblo del Señor tiene que salir, y cuando se acabe el esparcimiento, entonces pueden venir las maravillas del capítulo 12 del libro de Daniel, que estuvimos estudiando el día de ayer. La cita que hemos estado leyendo cada día, ustedes la pueden ver aquí en pantalla. Dios tiene un pueblo, no tiene varios, uno solo, un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. El pueblo que el Señor ha elegido obviamente es el mismo que estudió el libro de Daniel y que surgió de entre las cenizas, de entre todas esas denominaciones cristianas. Ese pueblo tiene un futuro, de acuerdo al libro de Daniel, resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Son los entendidos del libro de Daniel, surgieron en la época profetizada y por la razón profetizada. Ese mismo pueblo guarda el sábado, que ya lo mostramos como una señal del pueblo de Dios, y aparte de eso, ese pueblo también predica el mensaje de los tres ángeles desde que prácticamente surgió. Estas es básicamente las tres características distintivas que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de una cuarta característica del pueblo de Dios. El Señor Jesús, cuando regrese a este mundo, va a encontrar a una iglesia que no va a tener mancha ni arruga, ni cosa semejante. Hay una característica de los 144,000 que quiero resaltar en este día. Y esa característica es que en sus bocas no va a ser encontrado engaño. O sea, ese grupo de personas que esté vivo cuando el Señor Jesús regrese va a tener una característica. Una de sus características específicas marcadas en el libro de Apocalipsis es que no van a enseñar mentiras. Eso quiere decir que Dios tiene que tener una iglesia que no tenga falsas doctrinas. Cuando ustedes analizan este conjunto de 10,000 denominaciones cristianas, van a encontrar falsedades, van a encontrar una serie de cosas corruptas, adulteradas, enseñanzas equivocadas acerca del pueblo de Dios. Por ejemplo, los bautistas te van a decir que tienes que ser bautizado por inmersión, te tienes que sumergir en el agua, en lo cual están en lo correcto, pero de pronto te dicen que los muertos cuando se mueren se van al cielo, se van al infierno, y ahí están equivocados. Lo mismo ocurre con muchas otras iglesias que creen en la inmortalidad del alma. Te vas a encontrar, por ejemplo, que los testigos de Jehová sí enseñan que cuando te mueres no te conviertes en un fantasma ni te vas al cielo ni te vas al infierno, están dormidos, y en eso están en lo correcto, pero te dicen que ya no tienes que guardar los 10 mandamientos, te enseñan otra serie de mentiras, y ahí puedes encontrar que estas iglesias tienen parte de verdad y tienen parte de mentira, y eso lo tienen mezclado. El pueblo que va a estar vivo cuando Jesús venga va a ser un pueblo que no va a haber mancha,
y no va a haber arruga ni cosa semejante, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14, donde habla acerca de los 144,000, no van a tener en sus bocas engaño. Así que la doctrina del verdadero pueblo de Dios tiene que ser una doctrina pura, una doctrina sin mancha, una doctrina en la que no haya mentira o engaño en su boca. Por eso, hemos visto las características que Satanás también puede reproducir en sus movimientos, que no debemos tomar como características distintivas, porque bíblicamente todas estas características que tienen los movimientos cristianos, Satanás también las puede reproducir, como lo hemos estado viendo. Estas son las características distintivas y hemos estado examinando algunas de ellas. Las podemos agrandar en estas otras 12, que básicamente son, vamos a decir, subpartes de estas características, estas 8 principales características que hemos mostrado: los 10 mandamientos del sábado, el mensaje de los 3 ángeles, la época y razón de su surgimiento que hemos estado analizando. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina sin error, el estilo de vida, que también es una característica, el don de profecía, el santuario, que no lo vamos a analizar porque es demasiado largo, y la misión y el compromiso mundial de la iglesia. Vamos a ver este asunto de la doctrina sin error. ¿Cuál es una definición de la iglesia verdadera? Aquí tenemos en pantalla, en el PowerPoint, lo que sería una respuesta a la pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo podemos saber que una iglesia es verdadera? Y la respuesta es aquella que posea una doctrina sin error y las personas que son fieles en ella. Cuando ustedes analizan los movimientos independientes, perdón, no movimientos independientes, disidentes, los movimientos disidentes que se separan de la iglesia adventista, generalmente están critica a la iglesia. ¿Qué critican? Critican a la cizaña, que forma parte de la iglesia, critican a la organización, que es un asunto humano totalmente, y donde los humanos intervienen, pues siempre va a haber deficiencias, siempre va a haber problemas, siempre va a haber imperfecciones, porque así son, y siempre va a haber errores, porque los humanos así somos. Entonces están criticando todo ese tipo de cosas, pero eso no es lo que hace a la iglesia adventista la iglesia verdadera. Lo que hace que la iglesia adventista sea la iglesia verdadera es que posee una doctrina sin error. No estoy diciendo que estemos predicando por allí algunas cosas que no forman parte de la doctrina. A veces no estamos de acuerdo cuando todavía estamos investigando, todavía estamos desarrollando nuestras creencias. Alguien puede opinar de una manera y otro puede opinar de otra forma. En profecía, por ejemplo, todavía tenemos ciertas posturas que a veces se contradicen entre los predicadores, y la razón es que todavía eso no ha sido colocado en la plataforma doctrinal. En lo que estamos totalmente de acuerdo todos los adventistas en cualquier parte de la tierra donde ustedes vayan es en las 28 doctrinas de la iglesia. En eso sí tenemos que estar de acuerdo. Ahora, si viene alguien y te predica algo diferente de lo que nosotros enseñamos en nuestras 28 doctrinas, pues esa persona ni es adventista y ni debería ser parte de nuestra iglesia y ni debería estar predicando. A lo que ya hemos llegado a un consenso, y lo hemos votado en un congreso o conferencia general, a eso le llamamos las 28 doctrinas que forman parte de nuestra iglesia, y eso debe ser perfecto, debe ser sin error. Y eso es lo único que debe ser sin error, porque eso es lo que le pertenece totalmente a las enseñanzas del Espíritu Santo. Entonces debe ser aquella que posea una doctrina sin error y las personas que son fieles en ellas. Ahora, desgraciadamente, no podemos saber qué persona es fiel y qué persona no. Eso solamente es una situación invisible. Ahora, en Apocalipsis 12:17 se nos dice que una definición de la iglesia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que sería el don de profecía. Y en Isaías 8:20 concuerda con lo que dijo Isaías 8:20, hablando acerca de los que tienen luz. Dice: la ley y el testimonio, si no hablan conforme a la ley, que son los mandamientos, y conforme al testimonio, lo que enseñan los profetas, entonces no les ha amanecido. Estas personas están caminando en la oscuridad. Esas son definiciones bíblicas, y algunas y otra no bíblica, la que está en amarillo, que nos ayuda a entender qué cosa es la iglesia verdadera. Algo que les quiero que les quede bien claro, queridos hermanos, es que la iglesia apostólica, que bíblicamente, si ustedes se van a Hechos 2 y estudian acerca de esa iglesia, esa es una iglesia verdadera. Esa es la única iglesia verdadera, sin error, sin problemas, que ha existido alguna vez en la tierra. Esa iglesia apostólica es la iglesia que el Señor Jesús dejó en la tierra cuando Él ascendió al cielo. Esa es la iglesia que recibió el Espíritu Santo. Esa es la iglesia maravillosa que bautizaba miles en un día. Esa es la iglesia que hacía obras maravillosas, que los apóstoles hacían milagros y que las personas tenían una fe inconmovible. Pero esa iglesia, queridos hermanos, desapareció. En el año
34 cuando el Señor Jesús se fue al cielo, 31, perdón, cuando el Señor Jesús se fue al cielo, 34 cuando Él se fue al cielo, básicamente esa iglesia comenzó a ser perseguida, primero por los judíos, luego por Roma, y la persecución duró 200 años. En ese periodo de persecución, muchos de ellos fueron muertos, fueron sacrificados, fueron mártires, casi todos todos los apóstoles murieron de manera violenta, casi todos porque San Juan no murió de manera violenta, pero sí trataron de matarlo metiéndolo en una olla de aceite hirviendo, y así todos los apóstoles murieron o fueron atormentados en algún momento de alguna manera. Muchos de los que creyeron en los apóstoles también fueron atormentados. Hubo una época de grandes problemas con el pueblo de Dios, y Satanás comenzó a hacer guerra contra ese movimiento, y en esos 200 años de persecución, mucho antes de que se acabara la persecución por parte de Roma, la iglesia apostólica desapareció. O sea, la verdadera iglesia, la iglesia que tenía una doctrina pura, una doctrina sin mancha, desapareció. ¿Y cómo lo sabemos? Mira lo que dice Apocalipsis 2.5. Apocalipsis 2.5 es la primera iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, que recuerda que cada iglesia de Apocalipsis te va presentando un periodo del cristianismo. La primerita ya la presenta como una iglesia caída. Mira lo que dice Apocalipsis 2.5. Recuerda, por tanto, de dónde dice, has caído. O sea, esa iglesia ya era una iglesia caída. Por lo tanto, ¿cuándo ocurrió eso? Pues mucho antes de la iglesia de Éfeso, ya el cristianismo había caído. Era un cristianismo caído, no era un cristianismo verdadero, era un cristianismo que ya tenía mancha y arruga, era un cristianismo que ya tenía falsas doctrinas. El mismo apóstol San Juan, cuando escribe en sus cartas, en sus epístolas, ustedes lo van a encontrar tratando ciertas herejías que ya se estaban metiendo en el cristianismo. El mismo San Pablo también ya estaba enfrentando algunas herejías que estaban entrando dentro del cristianismo. Todas esas herejías habían sido maquinadas en la mente de Satanás y habían sido traídos al seno del cristianismo. Ese cristianismo puro y sin mancha, que no tenía engaño en su boca, desapareció. Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por cuánto donde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero. El candelero es el símbolo del Espíritu Santo, de la luz pura, sin mancha, que el verdadero cristianismo debe dar de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces sabemos, por lo tanto, que la iglesia cristiana desapareció. Desde mi punto de vista, la iglesia cristiana desapareció después del año 100. Ya no encontramos cristianismo verdadero. Eso quiere decir los años, todos del 100 hasta el 200 ya no hay cristianismo verdadero, ni el 200 al 300, mucho menos cuando aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una aberración del cristianismo, básicamente, es una mezcla entre cristianismo y paganismo, fundada por Constantino el Grande, por ahí los 320 en adelante, y surge de pronto cristianismo falsos por todas partes. Estos cristianismos falsos no son el verdadero pueblo de Dios. Entonces no hay un ejemplo del verdadero pueblo de Dios en la historia. Y aparecen los 1260 años de los cuales hablamos. Este periodo de 1200 años, 1260 años, es un periodo que aparece en la Biblia constantemente. A veces aparece como 1260 días, a veces aparece como 42 meses, a veces aparece, como lo dijimos ayer, tiempos y la mitad. Este periodo de 1260 años es un periodo en el que el pueblo verdadero de Dios no es visible. Si alguien me pregunta, pastor, ¿no había pueblo de Dios? Sí, sí había pueblo de Dios. Sí había personas que tenían totalmente la doctrina correcta. Sí había personas que no enseñaban herejías, pero eran muy pocos y estaban ocultos. Nadie sabía dónde estaban, nadie los podía encontrar. Era muy difícil verlos. La Biblia nos presenta a la iglesia como una mujer que huyó al desierto, a su lugar donde iba a ser mantenida por 1260 años. El desierto es un símbolo de un lugar en el que no lo puedes encontrar. Fíjense, Apocalipsis 12:17 dice, el dragón hizo guerra en contra de la mujer. Esta mujer obviamente se esconde en el desierto. Aquí está en Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Este versículo nos está diciendo que la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, representada por esta mujer, iba a estar oculta. El desierto es pues obviamente donde no hay gente. Durante ese periodo de tiempo, los seres humanos no iban a saber dónde estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a estar extraviado. Este periodo de 1260 años corresponde, como estudiamos el día de ayer, al mismo periodo en que la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una iglesia falsa, que es una iglesia creada por Satanás, que es una iglesia hecha precisamente, es la primera bestia de Apocalipsis, que fue creada precisamente para traer problemas al mundo y dominar el mundo durante este periodo de oscurantismo. El verdadero pueblo de Dios ya tenía 200 años desaparecido
Y este poder toma el poder disfrazado de cristianismo, es el primer disfraz tratando de engañar obviamente al mundo. Es el periodo en que el verdadero pueblo de Dios no lo puedes encontrar por ningún lado. Todos los cristianismos que existían en la tierra eran cristianismos contaminados. Mira lo que dice Apocalipsis 12, 13 en adelante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de grande águila para que volase de la serpiente al desierto, a su lugar donde va a ser sustentada por el mismo periodo de 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. Les hemos dicho que aparece de muchas maneras, también aparece como 42 meses. Este es el periodo en que la iglesia no la ibas a encontrar por ningún lugar. Aquí tenemos algunos versículos que nos dice que Satanás se va a hacer guerra contra esa iglesia, pero esa iglesia está escondida. La verdadera iglesia que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo estaba escondida, perdida por 1260 años. Para que tengamos una idea, aquí tenemos básicamente la manera en la que el Señor se lo presentó en Daniel capítulo 7, la guerra que hace el cuerno pequeño, que corresponde con la primer bestia, hace guerra contra los santos y los vence. O sea, los santos desaparecen, son vencidos, hasta que viene el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Entonces aquí nos dice hasta cuándo el pueblo de Dios iba a estar vencido. El versículo 22 de Daniel 7, 22 nos dice que los santos iban a volver o iban a dejar de estar vencidos hasta que venga el juicio. Y tú y yo sabemos que eso es 1844. O sea, nota el periodo de tiempo. 1260 años los tiramos hasta el momento del juicio para que el pueblo de Dios vuelva a reaparecer. La guerra contra los santos y el estar vencidos viene hasta que viene el anciano de días y se da el juicio a los santos del Altísimo, versículo 22. Y viene esta cuarta bestia, como leímos en Daniel 7, es el cuarto reino de la tierra, el cual era diferente de todos los demás. A toda la tierra devoró y la despedazó. Los 10 lo podemos encontrar ahí. ¿Qué hizo este poder? Versículo 25. Habló palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantó, pensó en cambiar los tiempos y la ley, y el mundo fue entregado en su mano por ese mismo periodo en el que la iglesia iba a estar vencida. Los santos iban a estar vencidos. Los santos iban a estar ocultos. ¿Hasta cuándo? Hasta que empiece el juicio. Versículo 22. Y entonces ya sabemos la época del resurgimiento del pueblo de Dios. Ubiquémonos, ese periodo es el mismo periodo que estamos viendo aquí, del 538, el 540 hasta 1800. Es una época en la que el pueblo de Dios está desaparecido. No puedes encontrar la verdad por ningún lado. No hay iglesia verdadera. Usted me dice, pastor, pero la Reforma, Lutero, Zwinglio, Calvino y todos ellos no eran la iglesia verdadera. No, eran igual. Eran iglesias caídas. Recuerden que todo este periodo de 1260 años fue una época en la que Satanás llenó al cristianismo de todo tipo de seducciones, de todo tipo de herejías, de todo tipo de enseñanzas falsas. Ahí está Satanás sugiriendo a la mente de los cristianos y ahí es donde entra el falso bautismo, empiezan a bautizar niños, el asunto de la transustanciación, el asunto de la alimentación, que puedes comer lo que quieras, cambiaron el sábado al domingo, el arrianismo, la salvación por obras, el infierno, y el asunto acerca de la eternidad, las indulgencias, los sacramentos, el rapto secreto, el marianismo, la predestinación, las tradiciones empiezan a pasar por encima de lo demás, la inmortalidad del alma, el milenio y todo ese tipo de enseñanzas comenzaron a entrar al seno del cristianismo. Entonces, herejías vinieron al cristianismo. Y qué difícil, queridos hermanos, es sacar toda esta basura de la mente de los seres humanos. Yo que me dedico a ser pastor y me encuentro personas con doctrinas diferentes, qué difícil es enseñarle a una persona que ya tiene su mente llena de todo este tipo de cosas. Es bien complicado y eso es básicamente lo que ocurrió durante 1260 años. Efesios 4:14, al hablarnos acerca de los líderes de estos movimientos religiosos, nos dice cómo ellos han estado llevando adelante estos vientos de doctrina equivocados. Dice, ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Estos vientos de doctrina vinieron al seno del cristianismo y llenaron de basura y llenaron de tonterías la mente de los cristianos, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El cristianismo, al llegar 1800, estaba contaminado con miles de doctrinas cristianas.
Y aquí tenemos una imagen de Calvino, Lutero y Zwinglio. Ellos ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo. Estaban de acuerdo en que la Iglesia Católica era falsa, en que era un poder malo y que estaba peleando en contra de la verdad de Dios. Y ellos aceptaron la justificación por la fe, en eso estaban de acuerdo, pero ya empezaron a tener diferencias unos con otros. Se reunieron para tratar de ponerse de acuerdo y no pudieron. Qué difícil es sacarle a alguien las creencias que ya tienen establecidas. Por ejemplo, Lutero creía en la transubstanciación, cosa que hoy pues los verdaderos cristianos simplemente no la aceptamos. Calvino y Zwinglio pues no estaban de acuerdo con eso, pero entonces ahí fue donde Lutero golpeaba la mesa y decía, el cuerpo, como si eso fuera verdaderamente el cuerpo de Dios. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo difícil que es para los líderes cristianos ponerse de acuerdo en asuntos de doctrina, cuando ya han vivido en eso y cuando lo han aceptado y lo han creído por muchos años. El fin de la supremacía papal vino al final de los 1260 días, al final de los 42 meses, al final del tiempo en medio de un tiempo, cuando el general Berthier tomó prisionero al Papa Pío VI y acabó con su poder temporal. 1800, el fin de los 1260 años. Como vimos en Daniel 7, cuando comienza el juicio, el pueblo de Dios debe reaparecer. Ahora, ¿cómo puede ser que el pueblo de Dios reaparezca después de haber estado exiliado por 1260 años? ¿Cómo el pueblo de Dios va a volver a surgir? ¿Cómo es que el pueblo de Dios puede volver a aparecer? Bueno, aquí es donde se tiene que cumplir lo que el Señor dijo acerca de los 144,000. Miren lo que dijo el Señor acerca de los 144,000. Este es el grupo de personas que va a estar vivo cuando Jesús venga. Y miren las características, que no fueron contaminados con mujeres. O sea, las doctrinas de las falsas iglesias no contaminaron sus mentes. Son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados ante los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y mírense el versículo 5 en verde más grande. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Este grupo de personas que va a estar vivo cuando Jesús venga van a tener una doctrina sin engaño. No van a enseñar falsedades. No te van a decir, te pueden bautizar como sea. No, ellos saben cómo debe ser el bautismo. No te van a decir, puedes bautizar niños. No, ellos saben que se necesita creer para poder ser bautizado, porque es una expresión pública de tu fe. No te van a decir que cuando te mueres sigues vivo de alguna manera, ya sea en el cielo o en el infierno, o andas por allí como Gasparín. No te van a enseñar eso. Te van a decir que los muertos nada saben, que están dormidos. Es decir, estas personas no te van a enseñar falsedad en su doctrina, y en eso estamos de acuerdo. Este grupo de personas que aparece en Apocalipsis es un grupo de personas que no tienen mancha, no tienen arruga ni cosa semejante, y no enseñan falsas doctrinas. Por lo tanto, esa iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, de acuerdo a este versículo, de acuerdo a otros versículos de la Biblia, tiene que volver a aparecer antes de que se acabe el tiempo de gracia, antes de que venga el tiempo del fin. Ya vimos en el libro de Daniel que iba a venir cuando el juicio fuera dado a los santos del Altísimo. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para sacar la basura de todas estas falsas doctrinas que fue metida en las mentes de los hombres a través de tanto tiempo? Bueno, aquí es donde entra el libro de Daniel. Ayer les hablaba que el libro de Daniel fue escrito ¿para cuándo? El Señor le dijo, sella tu libro, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Todos sabemos que hay un propósito del libro de Daniel que va a cumplir en el tiempo del fin. Ayer les explicaba que el libro de Daniel es una purga. Es una purga. Fue diseñada para ser una purga. Estaba cerrada en el tiempo. Pasaron los 1260 años. Y cuando llega el momento del fin del tiempo, que ya vimos que se abría por ahí de 1800, la misma época en la que el pueblo de Dios tiene que aparecer, aparece el libro de Daniel. El libro de Daniel te la das así de chocoso, te la comes, te la tragas, pero luego vienen los problemas. ¿Y para qué sirve? Sirve para expulsar del cuerpo toda la basura, para sacar todo lo que tiene que ser sacado. El libro de Daniel estaba diseñado de esta manera. Dios estableció este libro, esa es la trampa en el tiempo, creado para el tiempo del fin, para que el pueblo de Dios vuelva a aparecer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, recordemos realmente qué fue lo que pasó cuando el libro de Daniel se abrió. El libro de Daniel, queridos hermanos, lo entendieron todas las iglesias cristianas que se encontraban prácticamente en el planeta Tierra. El país donde estaban
presentes. Prácticamente todas las iglesias cristianas que existían en el planeta Tierra estaban en Estados Unidos de América. Allí en Estados Unidos de América, que era el país de la libertad, había personas de todas las religiones bajo el sol. Estamos hablando de luteranos, anabaptistas, Conexión Cristiana, anglicanos, presbiterianos, episcopales, católicos, apostólicos romanos. Se encontraban allí prácticamente todas las iglesias que conocemos hasta el día de hoy. Ahí estaban. Y ese grupo de personas allí, cuando escucharon el mensaje de Daniel, los entendidos de todas esas iglesias, aceptaron la predicación del libro de Daniel. Y les supo sabroso, sabía a rico, sabía dulce, sabía como la miel. Y todos estaban allí. Mira, aquí tenemos una foto de una reunión milerita. Todos esos que ustedes ven allí tienen algo en común. Están entendiendo el libro de Daniel, son los entendidos. Pero estas personas que están viendo ustedes allí tienen todas las doctrinas. Porque esto no es una reunión de la iglesia adventista todavía, es una reunión de los mileritas. Y tú puedes ver a estos señores que tienen aquí el gorrito, cree diferente a la persona que se encuentra atrás. Y esta persona que se encuentra atrás cree diferente al señor de la barbita que se encuentra aquí. Y este cree otra cosa y este cree otra cosa. Aquí están todas las doctrinas que se acumularon a lo largo de 1260 años en que la iglesia no existía. Aquí están presentes. Todas esas personas son de todas las denominaciones cristianas. El mismo Guillermo Miller dijo: yo nunca creí hacer una denominación distinta. Lo único que yo quería era fortalecer a las denominaciones ya existentes. Él cuando bautizaba, esas personas, cuando bautizaban en las reuniones mileritas, se unían a las iglesias que conocían. O sea, no estaban tratando de hacer una nueva denominación. Pero algo ocurrió cuando vino 1844, cuando la purga se activó. Todas las personas que formaban parte de las iglesias, no todos eran entendidos. Estas personas que estás viendo ahí son los entendidos y forman parte de la iglesia metodista, como Ellen G. White, y algunos forman de la parte de la iglesia bautista, como era el caso de Guillermo Miller, y otros de los pioneros adventistas que formaban de diferentes denominaciones. Jaime White formaba parte de la Conexión Cristiana, etcétera, etcétera. Otros eran anabaptistas y anglicanos, presbiterianos, y esas personas, cada uno tenía sus propias fe, sus propias creencias. Ahora, cuando viene el chasco, recuerden, la gran mayoría, y estoy hablando de la gran mayoría de las personas que asistían a la iglesia bautista, a la iglesia metodista, a la iglesia anglicana, a la iglesia luterana, no creían en el milerismo. Es más, se oponían al milerismo. Ahora recuerden lo que dijo Daniel capítulo 12 acerca de los que iban a entender el libro de Daniel. Ninguno de los impíos entenderá, solamente entenderán los entendidos. Entonces solamente los entendidos eran los mileritas. Y todos los que no aceptaban, aunque eran parte del cristianismo, la Biblia les llama impíos. Te dice que esas personas no iban a entender. Esas personas se alegraron cuando Jesús no vino. ¿Y sabes lo que hicieron? Expulsaron a todos estos que estás viendo en la foto, los expulsaron de sus iglesias. O los criticaron, o los atacaron. Estas personas avergonzadas, muchos regresaron, muchos se salieron. Es una época de zarandeo. Y estos cristianos que entendieron el libro de Daniel, de pronto se encuentran ahora sin iglesia, sin la conexión que tenían con sus parientes, con sus amigos, sin la iglesia en la que ya no podían asistir ahí y se sentían avergonzados. Aquí nos cuenta uno de los mileritas el gran chasco que ellos sintieron. Se encontraban llenos de problemas. Dice ahí prácticamente él dice lo que ocurrió ese día, el siglo XIX, cuando el Señor Jesús no vino. Y ¿qué ocurrió entonces? ¿A dónde van a ir? Esta es la purga. Este es el grupo de personas que están sin iglesia, no saben qué hacer. Y al principio están ahí desorientados, no saben qué hacer. ¿Qué se necesita? Bueno, el libro de Amós, el Señor habla acerca de los profetas. Dice: porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele lo secreto a sus siervos, los profetas. Necesitamos un profeta, necesitamos a alguien que tuviera visiones y sueños, alguien que el Señor se le apareciera y le dijera: mira, tienen que hacer esto. Esta es la única manera en la que ustedes pueden seguir adelante. El Señor se le apareció a dos personas, primeramente. Hazen Foss, ¿verdad?, fue uno de ellos. Y William Foy es otra persona al que el Señor se le apareció, pero ellos no quisieron tomar la responsabilidad, se les hacía demasiado difícil. William Foy era una persona de color, se le hacía un poquito complicada su situación. Hazen Foss se sentía muy viejo, no quería seguir adelante con ninguna de esas cosas.
Finalmente, el Señor encuentra a una jovencita de 17 años llamada Elena G. Gold Harmon. Elena Harmon, Gold Harmon, ella comenzó a tener visiones a la edad de 17 años. Y la primera visión de Elena G. White, bueno, en ese tiempo era Elena G. Harmon, fue camino angosto. Y en este camino angosto iban todas estas personas de diferentes denominaciones. ¿Qué tenían en común? Iban siguiendo a Jesús, eran los entendidos del libro de Daniel. No tenían las mismas doctrinas, tenían diferentes doctrinas, pero tenían algo en común. Habían aceptado a Cristo Jesús, eran el pueblo de Dios esparcido. Aquí comienza a acabarse el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Ellos estaban esparcidos y ahora se unen porque la purga los llama, porque sabe rico, están allí reunidos. Y ese grupo de personas ella los ve caminando de diferentes denominaciones. Y esta visión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este grupo de personas que tienen diferentes formas de creer, tienen que unirse. Una nueva denominación, que es lo que no quería hacer Guillermo Miller. Esta nueva denominación surge de entre las cenizas. ¿Por qué? Por comer el libro de Daniel. Y recuerden cuál es la profecía. La profecía dice que el pueblo de Dios iba a reaparecer. Y aquí comienza a aparecer el pueblo de Dios. Pero tenemos un problema. El problema es que todas las mentiras acumuladas por 1260 años están presentes. Los mileritas que están entrando a esta nueva denominación, que van siguiendo al Señor Jesús en ese camino, esos mileritas tienen todas las mismas doctrinas equivocadas. Por eso es que ustedes van a encontrar que muchos de nuestros pioneros antiguos no creían en la Trinidad. Por ejemplo, Jaime White, todos los que venían de Conexión Cristiana, que eran un montón, no creían en la Trinidad. Te vas a encontrar que la hermana White creía que se podían bautizar niños y que se podía bautizar por aspersión. Y vas a encontrar en todos los pioneros adventistas toda esta gama de falsas doctrinas. Por eso, la segunda visión de la G. de White fue una visión bien famosa en la que la hermana White levantó una Biblia. Y al levantar una Biblia estuvo durante mucho tiempo con esa Biblia levantada y señalando versículos. Y alguien puso una silla y se subió para ver si estaba leyendo los versículos que ella estaba señalando. Señaló más de 100 versículos. Y básicamente, ¿cuál era la enseñanza de esta visión? La enseñanza de esta visión es: pónganse de acuerdo. No puede ser que alguno de ustedes crea que hay Trinidad y otro enseñe que no hay Trinidad. Alguno está equivocado. No puede ser que alguien enseñe que cuando los muertos se mueren, se quedan dormidos, y otro día que van al cielo y se van al infierno. Alguno está equivocado. No puede ser que estemos bautizando niños o que estemos bautizando por aspersión y otros bautizando por inmersión. Alguno está equivocado. Es decir, ahí estaban todos los mileritas, pero sabían, tenían diferentes creencias, diferentes doctrinas. Algunos estaban equivocados. Y es aquí donde empieza lo que ningún otro movimiento de la tierra, ningún cristianismo que exista, ha existido y que ha existido hoy, ningún cristianismo ha hecho lo que la iglesia adventista hizo en sus comienzos. Aquí comienza entonces el cernimiento, comienza el filtro de doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. Era como: pónganse de acuerdo, no basados en lo que dice esta muchachita, basados en lo que dice la palabra de Dios. Y entonces comienza lo que llamamos el cernimiento. Muchos preguntan, bueno, este grupo de personas que creían, mire, aquí tenemos una visión de la hermana White que explica un poco acerca de cómo fue este filtro de doctrina que hizo la iglesia adventista. Y quiero que lo entiendan, queridos hermanos. Ni bautistas, ni metodistas, ni anglicanos, ni presbiterianos, ni asambleas de Dios, ni pentecostales, ni mormones, testigos de Jehová, ninguna de la que se les ocurra. Nunca jamás han hecho lo que la iglesia adventista hizo. Este filtro de doctrina que hasta el día de hoy la iglesia está realizando. Es la única iglesia en la tierra que no tiene un credo. Tenemos una doctrina en desarrollo. Hasta hace poco teníamos 27 doctrinas, ¿ustedes se acuerdan? La última doctrina que ingresamos fue la número 28. Estas 28 doctrinas son las doctrinas que ya nos hemos puesto de acuerdo, hemos llegado a un consenso. Después de mucho estudio, 177 años de estudio, hemos llegado a encontrar 28 doctrinas en las que forman realmente nuestra plataforma de doctrina. Mira lo que dice la hermana White, cómo hicieron este filtro de doctrina, cómo empezó y cómo ha continuado. Y usted dice, pastor, ¿y dónde hacemos este filtro de doctrina? Cada vez que ustedes se reúnen el sábado en la escuela sabática a discutir, ustedes están haciendo este filtro de doctrina. Y ahí encuentran personas que dicen, pues yo creo de una manera, no, hermano, pero es que no puede ser así. Y ahí está la discusión. Esa discusión que hay entre miembros de iglesia se transfiere a nivel teológico y se transfiere a niveles superiores de la iglesia.
Y cuando ya vemos que la iglesia está más o menos en el mismo canal, entonces se llevan las propuestas a un congreso o conferencia general y ahí es donde se votan las doctrinas. Ese filtro de doctrina es una constante adventista. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista no quiere enseñar una doctrina falsa. La iglesia adventista quiere que todo lo que enseñemos esté totalmente apoyado en este sacro. A diferencia de todas las demás denominaciones, esta iglesia está haciendo un filtro de doctrina. Mira lo que comenzó. Dice, estudiábamos, llorábamos con fervor. A menudo permanecíamos congregados hasta tarde por la noche, a veces toda la noche, orando por la luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, aquellos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de descubrir su significado y a fin de estar preparados para predicarlo con poder. Cuando en su estudio llegaban a un punto de decir, ya entendimos todo lo que se tiene que entender, ya no podemos hacer nada más. Cuando ya decían, bueno, ya entendimos que la Biblia nos enseña que para poder bautizarse hay que creer, por lo tanto no puede ser un bebé porque los bebés no pueden creer. Ya entendimos que bautizarse es ser sepultado. Y ya hemos estado discutiendo esto tanto, ya no podemos avanzar nada más. Parece que esto es la posición. Entonces es que Elena G. de White entraba en visión, era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que ya habíamos estado estudiando y también instrucciones acerca de cómo debemos trabajar y enseñar eficazmente. Esa doctrina a la que habían llegado, obviamente, a conclusiones. Era como si ahora sí el Señor aparecía y les ponía la comida diciendo, correcto, así es como se enseña en la Biblia. Esa es la manera. Elena G. de White no participó en hacernos entender ninguna de estas doctrinas. De hecho, en la parte de abajo, ella explica que ella no, en ese momento, como el que el Señor le bloqueaba la mente para ella poder entender, porque no quería que nuestras doctrinas estuviesen basadas en la opinión del profeta, sino que estuviesen basadas en el estudio de la palabra de Dios. Dice, se me daba instrucciones acerca de cómo es trabajar y enseñar eficazmente. Dice, se nos daba luz que nos ayudaba a comprender la escritura referentes a Cristo, su sacerdocio. Se me señaló con claridad una cadena, aquí, muy importante, una cadena de verdad que se extendía desde entonces, ¿hasta cuándo se va a acabar de estudiar? Hasta que entremos en la ciudad de Dios. A diferencia de todas las demás denominaciones, este es un movimiento que todavía está en doctrina. No hemos terminado, todavía estamos introduciendo nuevas doctrinas. ¿Y por qué nos tardamos tanto? Porque estamos estudiando, nos estamos poniendo de acuerdo, estamos llegando a consensos. En lo que ya nos pusimos de acuerdo son en las 28 doctrinas. Así que yo transmitía otras instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo, la hermana White confiesa, aquí vamos a leerlo en la parte de abajo, el párrafo de abajo, no podía entender el razonamiento de mis hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, dice ella, trabada. No podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve, dice ella, en esa condición hasta que los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras doctrinas no estén en lo que Elena G. White opinaba, sino que estuviesen basadas en lo que este libro enseña. Los hermanos sabían que mientras ella no estaba en visión, no podía comprender y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Esta es la forma en la que el filtro de doctrina comenzó y ha continuado a lo largo del movimiento adventista. Cuando esto llegaban a conclusiones, cuando este asunto eran aclarados los puntos de fe, se hacían las publicaciones, se mandaban al resto de la iglesia, y entonces la iglesia comenzaba a estar en un unísono en cuanto a los diferentes temas de la palabra de Dios. Este filtro de doctrina, queridos hermanos, no lo tiene ningún otro movimiento de la iglesia. Recuerden, este es el movimiento que nació en la época correcta, leyendo el libro correcto. Esta es la denominación que ha estado enseñando los 3 ángeles a través de toda esta historia. Es la denominación que guarda el sábado y enseña los 10 mandamientos. Este es el movimiento que el Señor está levantando con el objetivo de llegar al nivel de los 144,000, no tener engaño en su boca. Miren, aquí tenemos un ejemplo acerca de ciertas doctrinas equivocadas que tenían nuestros primeros pioneros. Por ejemplo, aquí tenemos a Guillermo Miller Mero Riva. Tenía problemas con el sábado, con el santuario, con la reforma por salud, con el estado de los muertos y con el juicio. Si hoy en día él estuviera vivo, él diría, estas cosas no estoy de acuerdo. Jaime White, por ejemplo, esposo de Elena G. de White, tenía problemas con el sábado, con el santuario, con la reforma por salud, con el estado de los muertos, con la Trinidad, con los dones del Espíritu Santo y con el juicio. Elena G. de White no estaba de acuerdo con el sábado, con el santuario, con la reforma por salud, con el estado de los muertos, con el juicio, con el bautismo por inmersión, con el bautismo de bebés. Recuerden que ella era metodista.
Todo esto ellos lo fueron cambiando. Algunos no alcanzaron ni siquiera a llevarlo porque no alcanzaron en su vida a estar de acuerdo con el resto de la iglesia. La iglesia avanzaba hasta cierto punto y establecían una frase en la que todos los demás estaban de acuerdo, porque ya habíamos llegado a un acuerdo, un consenso en cuanto a esto. Y la iglesia iba modificando. Y lo mismo hemos estado haciendo con las doctrinas. Las hemos ido modificando, las hemos ido poniendo palabras más, cuando ya la iglesia llegó a un consenso y no tenemos problema en colocársela. Por ejemplo, la primera declaración en cuanto a la Trinidad que puso la iglesia fue, creemos que hay un Dios Padre, un Hijo, creemos que hay un Espíritu Santo. Y en eso están de acuerdo todos, los antitrinitarios también están de acuerdo en eso, pero esa fue la primera declaración de la fe, cuando todavía no habíamos estudiado todo ni avanzado todo como lo hemos hecho hoy después de tantos años. En la parte de abajo te vas a encontrar a José Bates, por ejemplo, el sábado, el santuario, todas esas son las doctrinas que él tuvo que modificar y ir aceptando base al filtro de doctrina que se estaba haciendo. ¿Qué tenían en común? Pues los 2300 días y la segunda venida de Cristo. Todos ellos tenían en común eso. Eso fue lo que los unió, lo que los mantuvo juntos, y el filtro de doctrina fue que fueron entonces sacando de sus mentes las falsas ideas que se habían acumulado a través de sus vidas. La iglesia adventista comenzó a ser una iglesia que no quiere tener mancha, ni arruga, ni enseñar nada que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Esto que están viendo aquí es lo que en este momento la iglesia adventista cree. Entonces, 8 doctrinas han sido analizadas a través de muchos años, con muchos un discernimiento doctrinal, lo hemos hecho con mucho estudio. Cuando ustedes escuchan a una persona que ataca la doctrina adventista, es una persona que no sabe de dónde venimos. Hemos estado estudiando durante 177 años todas estas doctrinas. A esto le llamamos la verdad presente. Cada una de estas doctrinas es la verdad, la que en este momento, hasta hace, por ejemplo, 10 años, la verdad presente eran 27 doctrinas. A 20 años más atrás eran 26 doctrinas. Hoy en día la verdad presente son 28 doctrinas a las cuales hemos llegado a entender, que les defendemos y las hemos llegado a entender en base a un estudio constante de la palabra de Dios, no por lo que dice fulano y sutano, sino porque lo hemos llegado a entender a través de la Biblia. Lo llevamos a un congreso de conferencia general y votan todas las divisiones, los adventistas que han sido enviados para representar, dicen, no, nosotros no creemos eso, no estamos de acuerdo con eso. Entonces eso no pasa. Y así solamente se han ido acumulando y haciendo más específicas las doctrinas, y hoy en día esta es nuestra verdad presente. Tú lo puedes encontrar en cualquiera de los lugares donde se encuentran las 28 doctrinas. Hay libros que se han escrito acerca de las 28 doctrinas. A esto es lo que llamamos la plataforma. Mira lo que dice Efesios 5:27. Para presentársela hablando acerca de la iglesia, gloriosa para sí, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere una iglesia pura, como la iglesia apostólica. Esta iglesia va a recibir la lluvia tardía. Esta iglesia tiene que llegar a ser una iglesia así, que no tenga en sus bocas mancha ni arruga y que no tenga engaño en sus bocas. Y ese es básicamente el destino, el futuro. Ese es el lugar al cual tenemos que llegar. Aquí está, por ejemplo, una guía de estudio que se hizo en Sudamérica. Ustedes la pueden conseguir. Es un libro donde se encuentran las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista. Miren, hablando acerca de esta plataforma de doctrina, la hermana White explica un poco más. Recuerden que esta cadena de verdades, como leímos hace un momento, era desde esa acá hasta que Jesús vea prácticamente, hasta que entremos, dijo ella, en las puertas de la ciudad celestial. Dice, ella ve a una compañía que se mantiene de pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. O sea, la fe establecida es a los puntos a los cuales ya habían llegado a un consenso. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fue mostrado 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio había obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo por mucho padecimiento, por severo conflicto. Dios los había conducido paso a paso hasta ponerlos sobre una plataforma sólida, inconmovible. Vi a ciertas personas que se acercaban a la plataforma y examinaban su fundamento. Algunos subieron inmediatamente ya con regocijo, otros a encontrar defectos en el fundamento. Ahí vienen aquellas personas dicen, no, en esa doctrina ustedes están equivocados, en esa doctrina no está bien, esa manera que ustedes lo entienden. De vez en cuando surgen personas así. Querían que se le hiciesen mejoras. La
plataforma, según ellos, sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla, declaraban que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella que se dejaran de quejar, porque Dios era el artífice y el maestro, y ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios que los había conducido a la plataforma firme. Esa es la historia que te estoy contando. Las 28 doctrinas de nuestra iglesia no son de la casualidad, ni han venido de la noche a la mañana. Han sido examinadas cuidadosamente. Cuando alguien viene y te dice, no, en eso ustedes están equivocados, el que está equivocado es él. Y eso te lo puedo asegurar. O sea, estas personas han estado estudiando lo que no han hecho ninguna otra de las denominaciones cristianas. Es demasiada soberbia que alguien diga, no, esta es la manera correcta y ustedes se equivocaron. Es muy soberbio decir eso, pero bueno. Relataban la obra maravillosa que había sido hecha por Dios, que los había conducido a la plataforma firme, y si al unísono alzaban los cielos y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos con aspecto humilde, los que realmente son humildes, que han pasado por ese problema de los movimientos disidentes y todo lo demás, vuelven a la plataforma doctrinal de nuestra iglesia. Así que, ¿por qué, queridos hermanos, es muy importante que entendamos esto? Porque Dios tiene verdaderos hijos suyos en todas las iglesias. Esas personas van a ser invitadas a salir de esas iglesias. Porque el verdadero pueblo de Dios es una iglesia que tiene una doctrina sin mancha, sin arruga, que no enseña engaño. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Porque la verdadera iglesia de Dios predica el mensaje de los tres ángeles. Porque la verdadera iglesia de Dios fue llamada a surgir después de 1800. Porque la verdadera iglesia, el pueblo de Dios, va a guardar el sábado, va a guardar los 10 mandamientos y tiene la misión de traer el Espíritu Santo para predicarlo con poder, para que se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. El escuadrón del pueblo santo está todavía en esas iglesias, enseñan todavía en esas iglesias que tienen falsas doctrinas, está todavía en esas iglesias, pero están en peligro en esas iglesias, porque en esas iglesias les están enseñando todos los domingos o todos los días de culto en los que se reúnen enseñanzas peligrosas, doctrinas peligrosas, por estratagemas de hombres. Así que recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe y antes de que se dé el fuerte pregón, va a despertar excitación en aquellas organizaciones religiosas. Ahí es donde pronto ustedes encuentran, qué bonitos cantos, qué bonitos cultos, pero no te vayas con la finta. Satanás despierta excitación en esas iglesias religiosas a fin de que los que rechazan la verdad piensen que Dios está con ellos. Satanás espera engañar a los sinceros, inducirlos a creer que Dios sigue orando en favor de esas iglesias, pero la luz va a resplandecer. Y todos los que tengan corazón sincero dejarán a esas iglesias caídas y se decidirán por el residuo, por el grupo de personas que está creciendo. Querido hermano, esta iglesia no va a ser quebrantada, no va a haber un segundo movimiento, no va a salir otro grupo de este grupo, no, eso no existe. Otra vez digo, el Señor no ha hablado por intermedio de ningún mensajero que llame Babilonia a esta iglesia que ya ha ido haciendo este filtro doctrinal, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Hay problemas en la iglesia? Hay cizaña en la iglesia, hay babilonios dentro de la iglesia, por supuesto, pero lo que hace a esta iglesia, la iglesia de Dios, es su doctrina. Vamos a discutir doctrina. Por eso dice ahí, los que guardan los mandamientos de Dios, es cierto, hay cizaña entre el trigo. Cristo dijo que él enviará a sus ángeles para juntar primero la cizaña, atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reunirá el trigo en su granero, y yo sé que el Señor ama a su iglesia. No va a ser desorganizada. La organización es un mal necesario. Hay problemas en la organización, sí. Hay gente mala en la organización, sí. Hay cizaña dentro de la organización, sí. ¿Se hace justicia en la organización? Claro que sí. Siempre ha sido así cualquier organización humana. No va a ser organizada, ni va a ser desmenuzada en átomos independientes. Es que este grupito es más puro, es más santo. Eso no existe. Estos grupitos son estratagemas del enemigo para hacer que te salgas del pueblo de Dios. No va a ser desmenuzada en átomos independientes. Esos átomos que nada más conoces, ese grupito que nada más conoces en Perú, a ese grupito que nada más conoces aquí en Dallas, a ese grupito que nada más conoces allá en algún lugar de México, no es ese grupo que nada más conoces en algún lugar allá de Europa, ¿verdad? Ese grupito que se reúne en una casa que nomás están critica la iglesia, reformistas o como se llamen, no son el pueblo de Dios. Átomos independientes. No hay la menor consistencia en eso, dice la hermana White. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. Los que aceptan estos falsos mensajes y traten de contaminar a otros serán engañados y se prepararán para recibir nuevos engaños y no van a llegar a... Así que, queridos hermanos, espero que esto te esté sirviendo. La iglesia va a permanecer. Va a parecer que va a caer, pero no va a caer. Va a permanecer hasta que el trigo precioso sea separado de la paja y de la cizaña, las
pruebas terribles van a venir, pero todo eso tiene que ocurrir, tiene que venir. Sí, hay muchas ovejas, aquí está Jesús, que no están en este redil. Estas iglesias están llenas de iglesias, de personas que son del pueblo de Dios, a las cuales dijo Jesús, me conviene traer para que escuchen mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Porque le dice 14:4, dice, los que con mujeres no fueron contaminados. Dentro de esas mujeres, pero no fueron contaminados al grado de que no pudiesen reconocer la voz de Dios. Son vírgenes. Y estas personas en sus bocas no va a ser hallado engaño. Estas características las va a tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Me encantó un video que alguien me mandó acerca de un pastor que va a buscar sus ovejas cuando hay que quitarle la lana. Ya están bien gorditas, ya tienen la lana que no la aguantan. Y es un rancho gigantesco. Y alguien me mandó el video, sale pinar, dice que tarda como 4 horas en encontrarlas a todas, va caminando y va chiflando y va hablando. Y empiezan a salir las ovejitas de entre el monte, empiezan a salir y se van caminando detrás de él. Y a medida que va avanzando, se juntan más y más y más y más, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y la conocen. Y cuando escuchan la predicación y ven todo esto, entienden la lógica de lo que está ocurriendo y empiezan a unirse al pueblo de Dios, empiezan a unirse. Ahí está la predicación, y empiezan a juntarse. Cuando ya llega al lugar donde está el corral, ya vienen todas. Se acabó el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, se acabó el esparcimiento de las ovejas, y entonces ya pueden entrar ahí para que les quiten la lana y por fin puedan sentirse libres. Ese es básicamente, ese video me señala lo que está ocurriendo con la iglesia hoy. La iglesia ha sido llamada a traer a esas ovejas de regreso. El último pregón es, salgan de ella, pueblo mío. ¿Y para qué? Para que esté el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Tienen que salir de estas organizaciones dirigidas por Satanás. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Tienen que salir de estas organizaciones a la organización correcta. Tienen que venir al lugar correcto, donde se encuentran los que guardan los mandamientos de Dios, que no tienen engaño en su boca, que han entendido el libro de Daniel, que son los entendidos de Daniel, que surgieron en la época correcta, que predican el mensaje de los 3 ángeles, que guardan el sábado. El pueblo de Dios. Queridos hermanos, no tenemos nada que temer en el futuro, a menos que se nos olvide la forma en la que Dios ha estado obrando con nosotros durante 177 años. A lo largo de esta semana tú has estado viendo características distintivas del pueblo de Dios. Y una de las características distintivas es que la verdadera iglesia debe tener una doctrina sin error. Y la única forma es que los bautistas se pusieran a hacer este filtro de doctrina, que los hicieran ese filtro de doctrina, que los metodistas hicieran ese filtro de doctrina. Y te pregunto, ¿lo van a hacer? Y la respuesta es no. Van a seguir creyendo lo que han aprendido hasta aquí. Pero la única iglesia que sigue siendo un movimiento, que sigue siendo un filtro de doctrina, porque no queremos tener ningún engaño en nuestra boca, es la iglesia adventista del séptimo día. Fue llamada para eso. Y para eso llegó a existir. Y eso es lo que constituye al pueblo de Dios. Tormentas, problemas, dificultades, por supuesto. Satanás está levantando tormentas contra este movimiento, tratando de hacer que la barca se hunda. Pero querido hermano, Jesús está en la barca y no va vamos a llegar a puerto seguro. Todos aquellos que permanezcan dentro de la barca pueden recibir la lluvia tardía y cumplir la misión que el Señor Jesús nos está encomendando. Así que, queridos hermanos, déjame orar por ti y vamos a terminar nuestro culto en este día. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque has sido bondadoso con nosotros. Nos has dado suficiente información en tu santa palabra para encontrar tu verdad, para encontrar tus enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a tener el valor para separarnos de esas creencias que pueden ser muy preciosas para nosotros, pero que realmente están en contra de tu santa palabra. Quítanos el orgullo, el egoísmo. Ayúdanos a poder estar en armonía completa con tu santa palabra. Queremos tener esa característica de que no haya engaño en nuestras bocas, que tú dejaste para los que van a estar vivos cuando tú regreses por segunda vez. Bendice a cada una de las personas que están siguiendo estas transmisiones. Ayúdanos a poner nuestras vidas en armonía con las doctrinas que nacen de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Sí, te escuchamos, Yeshua, adelante. ok. Hermanos, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Fija tus ojos en Cristo. Al Salvador mira y vive el mundo, la luz de su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido me prenda y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Amén. Amén, gracias, Yeshua.
Gracias por esta hermosa alabanza. Que el Señor te siga bendiciendo. Hermanos, está el canal ya de Yeshua y de su hermanita en el chat. Pueden ustedes inscribirse y seguir estos dos hermanitos que alaban al Señor. Gracias, Yeshua, por tu participación. Que el Señor te siga bendiciendo. Bueno, hermanos, les agradecemos por su compañía esta noche. Aquí en Roma es noche, allá seguramente tarde, mañana, donde estén, que el Señor les bendiga, que todas estas predicaciones sean una bendición para ustedes. Y recuerden que todo queda grabado en el canal de Encuentros con Jesús de Mujer Virtuosa. Así es que si ustedes desean compartir toda esta información que estamos teniendo, que es valiosa, es preciosa, pueden hacerlo. En el chat están ya los canales donde ustedes pueden suscribirse y pueden andar a compartir. Les agradecemos a todos por su presencia. Les esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen reposo los que estamos de esta parte del mundo. Y a todos los demás, buen día. Gracias a todos por estar con nosotros. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar. Agotados y heridos por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena que